Quiero que vaya conmigo a Juan 8, Juan capítulo 8, del versículo 31 al 38. 31 al 38, ¿cierto? Tiene por título, dice, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La pregunta, hermano, es la siguiente. ¿Por qué dentro del camino del Evangelio hay personas que no experimentan lo mismo? Hay personas que dentro del camino del Evangelio, algunos tienen respuesta a sus vidas y son transformadas completamente por el poder del Señor. Pero otras personas están toda su vida batallando y enfrentando y luchando en contra de aquellas cosas que están en sus propios corazones y no pueden durante mucho tiempo vencer aquellas cosas que vienen con uno cuando uno llega al camino del Señor. Pero uno dice, el Señor hará excepción de personas. ¿Será que el Señor a algunos le responde más rápidamente que a otros? Porque no todos experimentamos lo mismo. Y más triste aún, porque hay personas que, habiéndose convertido verdaderamente a Cristo, que se convirtieron a Cristo de corazón, y habiéndose convertido a Cristo, como Pablo después dice, da Pablo una exhortación dice, no volver a esclavizaros. Obviamente que si Pablo dice no volver a esclavizaros, significa que después de ser libres, está también la posibilidad triste y terrible de que después de haber sido libertado, la persona vuelva nuevamente a ser esclavo y, por supuesto, a ser esclavo del enemigo. En algunos casos, esto se asemeja el camino del Evangelio para algunas personas, que es como que llegan a la puerta de una micro, de un bus, y se suben, y después se sientan en los primeros asientos, después pasan a los asientos siguientes, en medio, que están más al final, después llegan a los últimos asientos de la micro, y después se terminan bajando de allí, y salen del camino del Evangelio. Hay algunos incluso que hacen este recorrido y el camino es muy corto. Es como una micro que tuviera, a veces para algunos tiene una 20 asientos y para otras personas tiene apenas 5 asientos. Y hay personas que, habiendo conocido la fe, habiéndose convertido verdaderamente, después de un tiempo, que puede ser largo, puede ser corto, pueden ser años, que la persona está agonizando dentro del Evangelio, agonizando. Y después de ciertos años, uno se encuentra con aquellas personas y con la triste noticia de que ya no perseveran en la fe, que se apartaron. Y lo más triste, estamos hablando de personas que se convirtieron de corazón a Cristo, que se convirtieron de corazón. Entonces, quiero que veamos lo que dice, ¿cierto? Juan 8, 31 al 38. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Qué extraordinario lo que el Señor habla acá. Yo he predicado muchas veces acerca de este versículo, y hoy quiero hacer énfasis en los dos primeros versículos de esta parte de la porción, comprendiendo de que hay todo un proceso, hay todo un camino que nosotros recorremos para poder entrar al camino de la salvación. Y ese proceso nos permite, obviamente, llegar a ser, como dice, verdaderamente discípulos del Señor. No basta con que solamente la persona se arrepienta. No basta solamente con eso. A lo mejor usted me está escuchando en casa y a lo mejor usted está participando de esta reunión y se goza, como nos gozamos todos, y el Señor también se goza y se alegra de que usted participe de la reunión, pero Dios espera que su palabra, que lo que Él vino a hacer por nosotros, alcance nuestra vida para que nosotros seamos libertados en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, significa eso porque nosotros normalmente lo asociamos solo a la relación que tuvimos con el pecado. Pero también Dios, que es íntegro, es integral, Él es completo en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que por su palabra no solamente nosotros nos alejemos del pecado, sino que también nosotros podamos ser restaurados por su palabra, podamos ser sanados por su palabra, y por supuesto que nosotros podamos ser primeramente, cierto, buenos y excelentes discípulos del Señor. Yo voy a escribir un pequeño resumen acerca, porque llegar a ser discípulo del Señor no es para cualquiera. E incluso yo me atrevería a decir que hay muchos que ni siquiera alcanzan a ser discípulos, que fracasan en esto, no llegan a ser discípulos del Señor. Y tal vez a lo mejor un poquito menos que simpatizantes. Aparte de las personas que han permanecido en la iglesia, están los grupos de personas que se congregaban con nosotros cuando estábamos con las reuniones, personas que yo después no veía más en ningún momento o tenía algún contacto. Y aparte de eso, habían personas que a veces pasaban por la iglesia, ya sea que iban pasando por fuera, ya sea porque Dios les dijo que entraran a ese lugar. Muchas personas, y con las que permanecieron nosotros siempre, yo como pastor y los hermanos obreros y bueno, y todos ustedes, siempre nosotros tendimos a poder tomarlo en las personas nuevas y darle nuestra mano para invitarlos y que permanecieran en la fe. Pero lo triste es que muchos dicen que yo no quiero ningún compromiso. Yo, no, aquí estoy bien. La persona que nosotros los invitábamos a que se sentaran, decían, no, déjame aquí paradito, aquí estoy bien. Con una desconfianza.
y, y sin mucha intención de poder involucrarse en lo que significa la iglesia, tal vez por mala experiencia, a lo mejor, no lo sé, pero nosotros, por eso tenemos la palabra del Señor, por eso hay un testimonio, por eso nosotros instruimos y todo lo que hablamos lo instruimos en la palabra del Señor, para que usted tome su Biblia, usted pueda leer lo que ahí está escrito y de la misma forma usted pueda ver la enseñanza y ver, por supuesto, que esto es consecuente con lo que significa la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Hay un camino que nosotros recorremos, porque no cualquier persona puede llegar a ser discípulo. No una persona que puede llegar a la iglesia y diga, pastor, yo quiero ser discípulo. Hay personas que a veces han estado con nosotros y nosotros no les conocemos. Y una vez le pregunté a una persona después de un tiempo, porque estaba inquieto, y le pregunté, y yo le dije, pero ¿le puedo hacer una consulta? Claro, dígame, ¿usted alguna vez recibió a Cristo como Señor y Salvador? Y me dijo, no. Pero ¿cómo le dije yo a usted en la iglesia? Es que nunca nadie me ha dicho, sí, pero no le puedo creer. No, no, no. Y ahí empezamos a hablar, porque hay personas que quieren seguir al Señor y no, ni siquiera han hecho, digamos, lo necesario. Que como dice el libro cuando lo compartíamos, ¿cierto? Dice arrepentido y convertido, arrepentido y convertido. O sea, hay un requisito previo para ser discípulo. Hay un camino que recorrer. Mire, yo aquí anoté algo muy breve. Y lo primero, ¿cierto? Todos los temas que nosotros hemos visto durante estos meses, ya 2 meses, semanas, están conectados. Dice, lo primero, ¿cierto? Que nosotros hablamos fue acerca del arrepentimiento verdadero, que es la fe para salvación que recibimos por el Espíritu Santo. Después del arrepentimiento verdadero, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, porque Cristo, Él, ¿cierto?, recibe el castigo y la consecuencia de nuestros pecados, que fue su muerte en la cruz, para que nosotros fuéramos perdonados. A consecuencia de esto, del perdón de pecado, nosotros fuimos limpiados de nuestro cuerpo, nuestra vida, espiritualmente hablando, fue limpiado por la sangre de Cristo. Esa sangre, ¿cierto?, que se derramó como sangre del nuevo pacto. Después de ser limpiados por su sangre, nosotros fuimos santificados en su cuerpo, santificados por Él, que no es lo mismo que ahora debemos permanecer en santidad. También, ¿cierto?, nosotros fuimos justificados delante de Dios, porque Él es lo único que Dios acepta para que nosotros seamos perdonados. Fuimos reconciliados también con el Padre. Hasta aquí todavía no somos discípulos. Y por supuesto, cuando pasa todo esto, viene, ¿cierto?, a nosotros el Espíritu Santo y viene, ¿cierto?, el temor a Jehová, que hemos hablado de eso, y del temor a Jehová, ¿cierto?, viene la obediencia. De esto, ¿cierto?, de la obediencia de nuestros corazones, viene el buscar la santidad a Dios. O sea, fuimos santificados, Él nos santifica a nosotros, y ahora yo permanezco en santidad por obediencia a Dios, por obediencia al Espíritu Santo, y también por obediencia a escuchar y vivir la palabra de Dios. O sea, aquí recién, después de todos estos pasos que he mencionado, nosotros recién entramos a calificar para poder ser discípulos del Señor. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, Dios quiere que nosotros, todos sin excepción, después de pasar por todo este proceso para entrar, ¿cierto?, al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de cada persona? Es que nosotros seamos sus discípulos. Nos sirve ser simpatizante.
no sirve ser cristiano. Pero pastor, ¿cómo puede decir que no sirve ser cristiano? Mire, esto yo también lo he hablado. La palabra discípulo sale 238 veces en la Biblia. La palabra cristiano solamente sale 3 veces. Porque la palabra discípulo lleva en sí, por parte de Dios, un concepto muy preciso. Discípulo viene de la palabra griega que significa matetes, que significa el que aprende de otro, el que es estudiante, el que es el alumno. Y en el caso del discípulo, lo que Dios espera es que nosotros vivamos por las instrucciones de nuestro maestro. Nuestro maestro es Jesús. Y el maestro que tenemos, que es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también, algo que usted ahora a lo mejor siempre lo supo o no lo supo, pero la palabra de Dios nos sigue sorprendiendo, porque el Espíritu Santo también es un maestro. ¿Mm? Sí, porque Él es Dios. En los evangelios dice, en el Evangelio según San Juan, dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber, porque Él también dice, la Escritura es el Espíritu de verdad. O sea, Él es el maestro, el Espíritu Santo en nosotros es un maestro que nos enseña. Pero nosotros debemos comprender que lo que yo partí hablando en un principio, porque el Evangelio resulta en la vida de unas personas y no resulta en la vida de otras personas. O sea, yo quiero que usted comprenda, si de los procesos que delante vimos, arrepentimiento, perdón de pecados, limpiados por la sangre, santificados, justificados, reconciliados, temor a Jehová, obediencia, santidad, etc. Todo lo que hemos visto, si usted en alguno de esta parte del proceso, usted aborta la misión y quiere ser discípulo, no va a poder. Porque tendrá sendas luchas con usted mismo. Si primeramente la persona no tiene un arrepentimiento verdadero, o sea, usted puede entender que una persona que no tenga un arrepentimiento verdadero va a seguir pecando. No teme a Dios. Y como sigue pecando, no teme a Dios, no hay un arrepentimiento verdadero, esa persona no ha tomado el peso de lo que hace para considerar que en algún momento estará delante de Dios y Dios le mirará ahora como juez. No hay arrepentimiento, no puede ser discípulo. Porque esa persona siempre va a estar chocando contra la palabra del Señor. Va a estar allí chocando y algunas cosas las va a tomar, otras no las va a tomar, unas las va a aplicar, otras no las va a aplicar. Y la intención de Dios es, primero dice que vosotros, dice, permanezcáis en mi palabra. O sea, cuando hablábamos el domingo pasado, la segunda parte acerca de la obediencia, Dios espera que nosotros permanezcamos en su palabra. Y si yo permanezco, o sea, sobre su palabra, ¿qué significa el permanecer en la palabra del Señor? Significa que todo lo que la palabra de Dios me instruye acerca de la vida de Dios, el testimonio de Jesucristo, eso es muy importante. La vida de Dios, el testimonio de Jesucristo, la vida de Dios acerca de quién Él es y quién es y qué es lo que Él ha hecho y todo lo que habla la palabra, y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué hago esta diferencia entre el Dios y el testimonio de Jesús? Porque el testimonio de Jesús, que es el Dios encarnado, nos dejó a nosotros unas huellas pisadas. Esas pisadas son para que nosotros, como dice Lucas 6:40, nunca seremos superior a nuestro maestro, pero todo el que fuere, dice, perfeccionado, será como su maestro. O sea, Jesús, Dios encarnado, dio un testimonio. Cuando Jesús, es cierto, le golpeaban, lo injuriaban y lo azotaban, él le dijo, cierto, al Padre, Padre, no tomes en cuenta lo que hace este pecado porque no sabe lo que hace.
Y dice que él no abrió no dijo ninguna palabra en contra de los demás. O sea, nos da un testimonio, pero tremendamente grande, y a veces todos nos airamos por cosas pequeñas. Nos airamos por cosas pequeñas y uno dice, no, yo quiero ser un discípulo del Señor. Si tú quieres ser un discípulo del Señor, entonces tú tienes que vivir como Jesús vivió. No me refiero a lo externo, sino a lo interno, a lo del corazón. ¿Y cómo podemos lograr esto, pastor? Permaneciendo en su palabra. ¿Y cómo es eso? Viendo el testimonio que Jesús tuvo, porque aunque Él es Dios, Jesús se encarnó en un cuerpo de hombre. Nosotros miramos, mire, usted a lo mejor ahora me está mirando a mí, pero yo solamente soy un pastor, que también miro al Señor como mi pastor. Él es mi maestro. Y el Espíritu Santo, Él es el que me corrige en todas aquellas cosas en las cuales yo también fallo. En algunos momentos de carácter o de respuesta, inmediatamente el Espíritu Santo me corrige. Y yo le doy gracias al Señor porque Él es mi maestro. Él es a quien yo imito. Yo no me comparo con nadie, ni digo que sea mejor ni peor, sino que yo miro hacia el Señor, miro el testimonio de Cristo, porque Él es mi maestro. Él es el que me instruye a través del Espíritu Santo. Y yo quiero llegar a ser perfeccionado por el Espíritu Santo para poder llegar a ser semejante a Él. Pedro y los apóstoles, ellos son apóstoles, pero primero fueron discípulos. Y Dios los perfeccionó. Todo el testimonio de Jesucristo fue para perfeccionarlo a ellos. Todo lo que Jesús hizo cuando Él hizo los milagros, cuando hizo las sanidades, cuando hizo la multiplicación de los panes, cuando caminó sobre el agua, cuando libertó a los... Todo lo que Jesús hizo, ¿sabe lo que estaba haciendo? Él estaba preparando sus apóstoles y sus discípulos. Habían otros muchos más discípulos, muchos más, como Nicodemo, que vino de noche, porque si no lo iban a apedrear, etcétera, y otros tantos que eran discípulos, ¿cierto?, en privado del Señor. Pero el primer requisito es poder ser discípulo de Dios mirando al Señor y andando como Él anduvo. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted se considera un discípulo, una discípula del Señor, lo primero que usted tiene que hacer es permanecer en la palabra. Y si usted permanece en la palabra, lo primero que usted tiene que tener alguien que le discipule. Y lo primero que usted tiene que tener es un corazón de discípulo. ¿Se acuerda? Bueno, cuando vimos, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, acerca de Felipe y el etíope, y vimos, ¿cierto?, como el etíope estaba ávido de ser un excelente discípulo para aprender acerca del Señor, y ese etíope, ¿cierto?, llevó las buenas nuevas de salvación a Etiopía, una nación que conoció el Evangelio, hemos hablado acerca de ello, y gran parte del porcentaje de esa nación en Etiopía son discípulos del Señor, son evangélicos, ellos profesan la fe en Cristo, y tienen una historia como nación muy extraordinaria, porque están en un lugar muy complejo del mundo. Entonces nosotros miramos ahí la posición que el discípulo debe tener. Hay personas que se discipulan y el discipulador tiene que casi convencerlo, porque el discípulo primero mira a su maestro. Yo le digo, o sea, usted a lo mejor me tiene que mirar a mí, pero usted mire a quién es el que es nuestro maestro. Usted tiene que mirar al Señor. Y si usted puede criticar muchas cosas acerca de mi vida, pero los que me conocen saben que yo me esfuerzo por imitar y seguir los pasos del Señor. Porque verdaderamente eso es lo que permitirá el ser discípulo, permitirá que la vida de la persona sea transformada
por la palabra del Señor. Dice, no es el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, he hecho todo, yo conozco gente que me ha dicho, mira, yo he hecho todos estos cursos, todos estos seminarios, todo este aprendizaje, pero sabes que lo triste es que cuando la palabra de Dios tiene que ser una respuesta para la vida de esas personas, no lo es. Porque ser discípulo no es solamente, tiene que ver con el conocimiento aquí en la cabeza, sino que tiene que ver con el vivir la palabra del Señor. Yo una vez le daba este ejemplo a una persona. Bueno, varios ejemplos. Imagínense una persona que en su profesión es soldador. Las personas que hacen rejas. Y la persona llega a su casa y su esposa, sus hijos, su hija salen a recibir y él se sienta en la mesa y va a tomar los cubiertos para almorzar y hace como que sigue soldando. Le dirían, oye, pero, jaja, ¿es una broma o algo? No, es que estoy soldando. Pero le dirían, oye, pero esposo, eso es la pega, ya está en la casa. El esposo diría, sí, verdad, no, está bien, tiene razón. Porque eso queda de la puerta hacia afuera en su trabajo, tiene el conocimiento que lo hace desempeñarse como un soldador. De la puerta hacia adentro, esposo, padre, ¿cierto? Hijo, si está sus papás. Y eso es un conocimiento que no está con la persona las 24 horas. La misma persona que si es marino, todo respeto ahí, mi hermano, a marinos, ¿cierto? No llegan a la casa, aunque algunos, gracias a Dios, no son los casos que conozco, pero algunos sí llegan a la casa a manejar un buque, porque piensan que sí que en el buque, pero los que yo conozco no son así. Son buenos, porque son cristianos. Y todo, ¿cierto? O sea, todo conocimiento uno llega, eso no representa lo que yo soy. Pero el discípulo dice, le dijo el Señor, dice, conoceréis la verdad de la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. O sea, ¿libre en qué? En todos los aspectos de la vida. El discípulo no es solamente discípulo cuando va a la iglesia, no es solamente discípulo cuando está en el discipulado, sino que la diferencia entre el conocimiento de la profesión y el conocimiento del discípulo es que el discípulo vive las 24 horas la vida de su maestro. Y si es soldador, mecánico, profesor, la profesión o el trabajo que sea, eso lo lleva a todas las partes donde la persona va. Porque el ser discípulo, que es algo que estaba interiorizado en el pueblo hebreo, en ellos como cultura, ellos sabían lo que era ser un discípulo. Sabían que ser discípulo no era cualquier cosa. Por eso la palabra cristiano aparece solamente y por primera vez en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía. Ahí se empieza a llamar, a ver si lo encontramos, Hechos 11:19, dice la iglesia Antioquía. Dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, allí dice, a quienes, no a cualquiera, no a cualquier persona se le llamaba cristiano, sino que a los discípulos, por ser seguidores de Cristo. O sea, hoy día es todo al revés. Cualquier persona es cristiana. Y de repente usted se encuentra con algunos que son, y dicen sapo y culebra. Y no, si yo soy cristiana, dicen. En los trabajos, en todo, no, yo soy cristiana. En los vecinos, no, yo soy cristiano. Y resulta que yo no he visto el testimonio de Cristo en ellos. Porque se supone que yo sigo a Cristo porque soy discípulo. Y el diablo se ha encargado de poder diluir el concepto entre ser discípulo y ser cristiano. O sea, está en mí. Porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados. O sea, porque hay personas que pueden decir, mire pastor, yo, ¿sabe qué? Tuve una buena infancia, tuve buenos padres, no tengo ningún trauma, no, estoy bien, no necesito que Dios me sane y me restaure. Qué bueno, me alegro, qué bueno es el Señor, me alegro mucho, pero eso no significa que la persona esté ya libre o preparado para lo que Dios quiere y espera acerca de quienes le amamos, porque esa es un área, o sea, Dios es tan bueno que Dios no nos entrega solamente un conocimiento para que usted diga, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que aprenderte esto, tienes que saber esto, y bueno, yo me alegro por los que tuvieron una buena familia, y los que no la tuvieron, bueno, lo siento mucho, pero sigamos andando. O sea, Dios va a darle por su palabra, a través de su palabra, va a libertar los corazones de quienes en cierta área lo necesiten. Y los que no lo necesitan, Dios va a permitir que también esas personas conozcan, por ejemplo, aquello que es imposible que una persona conozca, que es el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo que se recibe y se manifiesta no es lo que nosotros teníamos en nuestra naturaleza antigua, sino que ¿qué es lo que comienza a suceder? Comienza Cristo a formarse en mí. Y si Cristo comienza a formarse en mí, entonces todo pensamiento que yo tenía al respecto de la forma en como yo veía la vida comienza a ser permeado completamente por la palabra del Señor. Y ya entonces Pablo dijo así, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque Pablo llegó a ser uno de los más excelentes y extraordinarios discípulos de Jesucristo. Él no tuvo duda de seguir el camino hasta entregar su vida de la misma forma que nuestro Señor y nuestro Maestro lo hizo. Pablo él sabía que él iba a morir, y aún Jesús mismo dice que le avisó cuando está hablando con Timoteo que había llegado el momento de partir, o sea, en otras palabras, de morir. Y Pablo mismo dijo, estoy contento porque estando en el cuerpo presente estoy separado, dice, de Dios. Más estando yo ausente, ya no en el cuerpo, voy a estar con el Señor. Pero yo no sé qué es lo que es mejor para la obra, dijo Pablo. Porque Pablo dijo, mi maestro entregó todo, él entregó su vida, y la pregunta es para nosotros, si nosotros queremos entregar todo al Señor. Entonces aquí es donde muchas personas comienzan a negar en su corazón porque no quieren, no están dispuestos, no dicen yo no quiero ser discípulo, yo quiero permanecer, pero no tanto, no quiero involucrarme tanto. Y si nosotros vemos, cierto, el Señor por nosotros no solo estaba comprometido, Él se involucró hasta la muerte de cruz. El Evangelio, hermano, es para gente valiente. El Evangelio, hermano, es para personas que amamos al Señor. Es para personas que hemos pasado por todos estos procesos. Algunos se han demorado 10 años en pasar por eso.
Otros han demorado un año en pasar por el proceso de llegar a convertirse, pero yo te garantizo una sola cosa, que todas las personas que no pasan por el proceso de discípulo, más temprano que tarde, Satanás se encarga de arrancarlo. ¿Sabes por qué? Porque el camino, Dios nos mira, Dios, toda la obra que hace, todo lo que hemos visto, el temor, la obediencia, la santidad, etcétera, es para prepararte, para dejarte parado, paradito ahí, paradito, para recién partir. Recién partir. Y recién partir, ¿cómo? Siendo un discípulo. ¿Cómo? Aprendiendo su palabra. ¿Cómo? Viviendo por su palabra. Y entonces la palabra de Dios, acerca de lo que Dios habla, comienza a transformarme a mí, porque yo comienzo a vivir la palabra en mi vida. No se trata solamente de que yo leí la Biblia para cumplir los capítulos, o no la leí, oré o no oré. No, esto es algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque esa palabra, como decía lo que nosotros leímos en delante, dice que esa verdad nos hará libres. Libres. Mira, ¿qué es lo que le da la identidad al cristiano? Yo lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que a mí me hace pensar, o qué es lo que a mí me da convicción acerca de lo que nosotros somos en Cristo y para Dios? El ser discípulo. Porque si yo no fuera, mira, el cristiano, la persona que es cristiana, no tiene convicción acerca de lo que somos para Dios. El discípulo sí sabe qué es lo que es para el Señor. El discípulo verdaderamente sabe de que nosotros somos nueva criatura en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que además nosotros tenemos una identidad extraordinaria, porque dice que hemos sido adoptados y hemos nacido de una simiente incorruptible, y por voluntad del Padre ahora somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, si soy hijo, ahora soy hijo, yo voy a comportarme como hijo de Dios, porque por la palabra de Dios, eso me liberta acerca de todo lo que yo anteriormente podría pensar acerca de mí mismo, y podría pensar acerca de lo que los demás piensan acerca de mí. No todos somos iguales. Hay personas que tienen una personalidad fuerte, que tienen una convicción despampanante, que son seguros de sí mismos. Pero así todos necesitan salvación. Hay otras personas que son inseguras por distintas razones, y la palabra del Señor derriba todo aquello que el enemigo por años nos dijo a nuestra vida, lo que nosotros éramos. Y la palabra de Dios viene a derribar lo primero, que es la identidad mía como cristiano, como hijo del Señor, para saber que como discípulo, para tener la convicción de que hay un Padre que te mira, que te ve, y aunque nosotros no le podemos ver, Él está atento a tu vida y a mi vida. Que Él me ama más de lo que yo lo puedo amar a Él. Que Él me ama intensamente con muerte de cruz. Que Él verdaderamente entregó a su Hijo por amor a mí. Y que verdaderamente es mi Dios, y un día yo me echaré en su cuello y le abrazaré, y podré estar delante de su presencia. Cuando yo era pequeño, desafortunadamente me tocó pasar algunas cosas de 3 hermanos, el menor, y no muy recibido por circunstancias que fueron tal vez ajenos a mi madre, pero que la alcanzaron al fin y al cabo. Y durante todo ese tiempo siempre a mi mamá tenía una palabra que me decía, y me decía, mira, sabes, tú eres el ratón de cola corta. Tal vez suene chistoso, pero hay palabras que para algunas personas, cuando son niños, los marcan.
y destruyen su corazón, porque detrás de esa palabra había un significado que decía: tú nunca llegarás a hacer algo en la vida. Y por eso la palabra de Dios es sabia cuando dice que al que más se le perdona, más ama. Y cuando yo comencé a conocer acerca del Evangelio y a vivir, yo creo que estos últimos 11 años verdaderamente, o 12 años, o 13 años, cuando con mi esposa Dios nos apartó para todo, yo creo que con mi esposa siempre hablamos y decimos esto, y ahí realmente nosotros nos convertimos. Amén. Y yo le decía al Señor, le doy gracias porque esas palabras que pasaron muchos años, siempre estaban ahí, replicando acá y por supuesto acá. Y claro, yo todo lo que hice en mi juventud fue para que quería demostrar que yo era todo lo contrario, que no era ratón de cola corta. En un principio no tuve el apoyo mucho para poder estudiar, pero Dios puso una abuelita que amo y amé mucho, mucho a mi abuelita materna, y ella me dijo, Dios la usó, sé que la usó, y gracias a ella pude estudiar. Pero no fue suficiente porque solamente llegué a un nivel técnico. Dios permitió que entrara a trabajar en un excelente lugar. Y yo estaba contento porque estaba demostrando que no era un ratón de cola corta. Así que apenas pude, empecé a hacer las gestiones en mi trabajo. Y durante años no pude hacerlo porque trabajaba en regímenes de turno, de guardia, de emergencia, etc. Y cuando pude, empecé a estudiar en la universidad. ¿Sabe por qué empecé a estudiar en la universidad? Una de mis motivaciones, sí, no fue la única, es porque yo quería demostrarle a ella que no era un ratón de cola corta. Esa era una de mis motivaciones, tomar un día, decirle, mira, ¿sabes qué, mamá? Mira, ahí está mi título, soy ingeniero, ahí está, este papel lo dice. Pero cuando el Señor salió a mi encuentro y me llamó, junto a mi esposa y mi familia, mis hijos, me di cuenta de que eso no valía absolutamente nada, porque seguía estando en mi corazón aquellas palabras. Entonces, ahí comprendí, una vez que yo estaba leyendo la Escritura, cuando dice, después búsqueme por favor, la Escritura dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces dije, Señor, yo soy ese, le dije yo, Señor. Yo soy ese, le dije yo, que usted, Señor, me recogió. ¿Y sabes qué pasó? Dios comenzó a sanar mi corazón. Dios comenzó a sanar mi vida. Por eso te digo que es Dios múltiple en las facetas que Dios va a trabajar en ti. O sea, lo primero que Dios va a hacer que tú te apartes del pecado. Pero Dios quiere también libertar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere perfeccionarte. Quiere que tú seas una persona que pueda dar el ejemplo de lo que su palabra nos dice. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que el Evangelio no es solamente como las personas dicen, ay, pero yo quería una fiesta y me prohíben y yo tengo este pecado y el pastor no me va a recibir. No, usted no entiende. Ser discípulo es vivir una vida completa y totalmente diferente. Libre por la palabra del Señor. Libre en su corazón. Libre para perdonar a los que le hicieron daño. Libre para vivir en paz. Libre para estar a cuentas con Dios.
libre para disfrutar de Dios en su vida, no una religión, no una religión, sino vivir a Dios, estar usted en paz, estar allí con todas aquellas cosas que a lo mejor uno llega a Cristo, porque nosotros llegamos a Cristo y después de pasar todo ese proceso, Dios tiene que transformar nuestro corazón. Como yo decía, algunos llegan con ciertas cosas heridas, otros llegan con celos. Yo era una persona celosa de mi esposa, celoso de mis hijos. Yo no quería que nadie tocara ni tomara a mi hijo en brazos. Llegaba a ser poco sabio, puedes decirlo así. Poco sabio cuando tomaban a uno de mis hijos en brazos. Y de verdad sentía mucho celo del amor de otras personas. Ni siquiera era un celo, porque eso era peor, o sea, terrible. Pero tenía celo del amor de otras personas hacia mi esposa. Mi suegra amaba mucho a su hija, mi esposa, y hasta a veces, yo digo con vergüenza hoy día, que de ese amor yo sentía celo. Y cada vez que mi esposa me decía, oye, Claudio, pucha, fin de semana vamos a salir, yo quería salir para otro lado, no era pastor, estaba trabajando en la empresa. No, le decía que ir para otro lado. Y me decía, no, vamos a ir a mi mamá. No, es que yo no quiero ir a tu mamá, porque todos los fines de semana siempre es lo mismo. Y yo no quiero ir para allá. Ya fuimos esta semana, fuimos la otra, fuimos la otra. Y hasta cuando Dios por su palabra me mostró lo que había en mi corazón. Y por su palabra yo obedecí a Dios para poder soltar de mi corazón todo aquello. ¿Por qué? Porque hoy tenía una familia que era mi familia, propia mía, entonces yo la agarré para mí. Pero después de este salmo maravilloso, yo dije, no, Señor, yo no puedo ser así, porque usted me recogió. Y sabes que en ese instante, ese salmo, hermana, iglesia, ese salmo, hermano, provocó algo en mi vida. Cortó esa cadena que había en mi corazón. Y eso por darle un solo ejemplo. Un solo ejemplo de que eso cortó esa atadura. Entonces yo hoy día disfruto de mi familia, disfruto de mis hijos, reconozco mis errores y comprendo que debo ser un buen discípulo del Señor, porque verdaderamente su palabra me hace libre. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, una de las cosas que nosotros vemos por la palabra es acerca del perdón. Pero también Dios habla no solamente acerca del perdón, sino que también habla al Señor acerca de restaurar, porque una cosa es que yo peque, y otra cosa muy diferente que yo siga pecando y pecando, sino que lo que Dios espera por su palabra es que yo, si yo pequé y ya, ¿cierto? Yo ofendí a alguien, le pide perdón, la otra persona me perdona, pero Dios también me habla que yo tengo que restaurar aquello. O sea, no es solamente que la persona a quien yo le hice algo tenga que perdonarme, sino que también yo tengo que restaurar aquello que yo hice. Porque la palabra del Señor, como buen discípulo, dice eso. O sea, yo tengo que ser una persona que restaura los errores y las cosas que yo provoco en contra de los demás. Tengo que mirar bien lo que dice la Escritura y tengo que ser un buen discípulo del Señor. Y si soy un buen discípulo del Señor, entonces yo tengo que ser como el Señor es, como Él fue. Mire, quiero que vayamos a Santiago 1:19.
Santiago 1:19. Dice, hacedores de la palabra del Señor. Hacedores. Si usted quiere ser verdaderamente libertado en su corazón, mira, yo por eso te digo, hay muchas cosas de las cuales Dios quiere, hermano, arrancar de nuestra vida y salvarnos de nosotros mismos. Salvarnos de nosotros mismos. Yo siempre he dicho esto, mire, lo que los demás piensan acerca de mí, primero me importa lo que Dios piensa acerca de mí. Pero lo que los demás piensan acerca de mí, a mí no me hacen el día. Hoy hay jóvenes que si en sus redes sociales se ponen de acuerdo y por hacerles un mal, los calumnian, los difaman y entre comillas los funan falsamente, esos jóvenes, esas personas en las redes sociales, entran en una depresión y muchos casos hay de jóvenes que se suicidan porque ya pasa de ser una funa a hacerles un bullying y comienzan a dañar su vida acerca de lo que ellos comienzan a levantar y no soportan el que ellos quedan expuestos a lo que los demás puedan pensar de ellos, aunque todo esto no sea cierto. Es muy cruel el sistema hoy de los jóvenes, es muy cruel, diabólico. Las redes sociales pues se pueden usar para algo muy bueno, pero como sabemos que en el mundo está el príncipe de este mundo que es Satanás, estas redes sociales se ocupan para destruir la vida y contaminar y etcétera. Pero si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé si usted verdaderamente quiere ser una nueva criatura. Yo no sé si usted verdaderamente quiere que todas las cosas viejas pasen y sean todas hechas nuevas. Sabes que después de todos los años, de muchas cosas, Dios me permitió despedir a mi madre, abrazarla, amarla, honrarla, quererla. Y fue hermoso para mí porque hoy día no hay nada y no hay herida, no hay dolor, no hay nada, sino que comprendí también que Satanás se encarga de ir poniendo en una cadena la vida de las personas. Igual que una cadena, la cadena tiene ciertos eslabones que se van entrecruzando. Y Satanás se había encargado de poner a mi madre en el camino de él. Y como yo, como parte de ese eslabón, yo iba a recibir esa herencia. Pero Cristo me libertó. Él me libertó por su palabra, me libertó. Esto no se trata de decir, voy a hacer esto para que el pastor me diga, voy a hacer esto para que... No, usted está equivocado, está errado. No se preocupe de mí, preocúpese del Señor. Porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros es para nuestro propio fin, es para nuestro propio bien, es para nuestra propia transformación, es para nuestra libertad, nuestros corazones, es para la sanidad de nuestra vida, es para que nosotros seamos perfeccionados por Él, para ser semejante a nuestro Señor en todas las cosas, para que pensemos de una forma distinta. Antes pensábamos para abajo, ahora pensamos para arriba. Antes mirábamos lo que no debíamos ver, hoy día buscamos en el Señor todo aquello que nos atrae de Dios. Porque somos ciudadanos no de esta tierra, sino de la tierra prometida, de la tierra que está arriba en los cielos. Nadie podrá entrar a aquella tierra prometida, aquella ciudadanía de los cielos, si primero no es discípulo del Señor, si primero no le honra. A menos que usted sea la persona, o le ocurra como el ladrón en la cruz, que se arrepintió, pasó todo el proceso, arrepentimiento, perdón de pecado, fue limpiado por la sangre, fue santificado, justificado, reconciliado, se murió y se fue inmediatamente al seno de Abraham.
Entonces no hubo ni una cosa internamente en él. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir el Evangelio, Dios quiere hacer en nosotros, mira, todo lo que la palabra de Dios dice es para nuestro beneficio. Todo lo que Dios nos habla es para nuestro beneficio. Cuando el Señor, ¿se acuerdan cuando leíamos la palabra? Decía, ahora decía, quítese de vosotros toda amargura, ¿se acuerdan? Quítese toda amargura, toda ira, todo enojo. O sea, Dios viene a quitarte la amargura de la vida. Que es que, mira, hay personas que sacan, hoy día no están contagiados con el COVID, pero tienen amargura en su corazón que yo creo que es peor que eso. Amén. Porque la amargura los corroe. La ira los corroe. Los celos los corroen. Y todo aquello que está sobre su mente está dentro de ellos y es peor. Porque, mira, no hay nadie que sea capaz de hacer la obra que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. El único que puede acabar con esa amargura es Dios. El único que puede cortar esa cadena es Dios. El único que puede sanar nuestro corazón es Dios. El único que puede terminar con los celos de nuestra vida, de todo aquello que nos contamina, es Dios. Pero ¿sabes de qué forma? Siendo un buen discípulo y poniendo la palabra de Dios sobre tu vida. Porque, mira, Dios, yo sé que Dios ha instruido, algunos sé que ni siquiera quieren discipularse. ¿Y sabes por qué no quieren discipularse? Porque dicen, no, pastor, si yo estoy bien, tengo las cosas claras con el Señor. O sea, es más, usted está por sobre Dios, está por sobre la palabra, está por sobre lo que usted piensa. Usted es un habitante de otro planeta, porque yo no he visto a nadie que Dios le haya dicho, no te disipules, no aprendas la palabra. Porque la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, esta palabra que yo traigo no es mía, es de mi Padre que me envió. Lo que está escrito en la Escritura, lo que está escrito en la palabra, sale directamente de la boca del Señor, de nuestro Padre. Y esa palabra nos liberta. Pero si no hay palabra en su vida y usted no obedece esa palabra, usted nunca va a ser libertado. No, es que pastor, sí está bien, pero es que yo pienso que, sí, he orado, que, pero entonces esto como es cuando uno va al doctor. Pero es que esto no me cuadra. Si usted, doctor le dice, oye, aquí están los exámenes, este era el tratamiento, esto usted lo que tenía que hacer y estos son los resultados. Entonces hay dos posibilidades, dice el doctor. Usted o no está siguiendo el tratamiento como se lo indicamos, o simplemente detrás de esta enfermedad hay otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la palabra, cuando el Señor te dice, y Él te dice claramente de que esa palabra dice, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, aquí Jesús no miente. El que es mentiroso es Satanás, el diablo. Dios no miente. Y si tú no has sido libertado por la palabra de Dios, es problema, no, es que pastor, que conmigo esto no funciona. Hay personas que yo le he dicho, pero hermana, mira, está pasando una cosa, pero usted ha renunciado, pastor. Me dice así, he hecho todas las oraciones. Y le he pedido al Señor de 1000 formas, y no pasa nada. O sea, Dios se equivoca en su palabra. Dios no tiene el poder por su palabra. ¿Saben lo que pasa? Que algunas de las otras etapitas están mal de las anteriores. Porque a lo mejor hay una concupiscencia allí, una concupiscencia que no quiso la persona arrancar. Hay alguna cosita guardada en el corazón. Es más, si tú tomas la palabra y no la obedeces, ya estás siendo rebelde, entonces no puedes ser discípulo. Porque Dios, mira, los discípulos seguían al maestro. No dice que Jesús venía a chicotear a los discípulos para que se fueran. Nicodemo lo vino a ver de noche. Él vino a ver al Señor. Le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero me pregunto, dijo Nicodemo, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se agarró de nuevo la barbita y dijo, pero ¿cómo es esto posible, un hombre viejo, entrar de nuevo? Y eso le dijo, ¿cierto? Siendo tú maestro de Israel,
Sabiendo tú todo esto, le dice, y no comprendes lo que te digo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, Nicodemo él recibió así, por la palabra del Señor, recibió ¡pah! Una palabra que lo libertó y dijo, entonces dijo, Señor, yo quiero nacer de nuevo. O sea, el que es discípulo tiene que tener un corazón de discípulo para conocer la palabra y obedecer a la palabra. Y nos sirve obedecer alguna parte de la palabra, alguna circunstancia de la palabra, lo que a mí me interesa de obedecer de la palabra y lo demás yo lo dejo fuera. No, nunca serás libre. Nunca serás libre. Si eres simpatizante, no serás libertado. Porque entre simpatizante e hipócrita la cosa anda por ahí. Verdaderamente tú tienes que entender, porque entonces no, la cosa es así, entonces no ha habido arrepentimiento verdadero, hermano, perdona, hermana, iglesia, quien escuche esto. Entonces hay algo que no estuvo bien en el corazón, no hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces de repente pasa lo que decía yo en un principio, las personas se suben a la micro, pasan por el pasillo, se van moviendo y al final se terminan bajando. ¿Por qué? Porque ser discípulo significa las 24 horas del día, significa seguir los pasos de nuestro Señor, significa tomar nuestra cruz. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, dijo el Señor, y nieguese a sí mismo. Hay un costo, pero es un buen costo. No es un costo que tú digas, hoy estoy pagando un costo tan alto. No, todo lo contrario, el costo alto ya lo pagó Jesús en la cruz. El costo de lo que Dios te está diciendo es que dice que te niegues a ti mismo, a tu yo, a satisfacerte, a ti, a tu ego, a todo lo que antes fuiste o lo que pudimos haber sido antes. ¿Para qué? Para ser discípulo del Maestro, para ser un hombre y una mujer que ama a Dios y que sabe que Jesús, mira, solo algo que no alcanzar a hablar completamente, el testimonio de Jesús no alcanzamos a hablar todo, o sea, nada, digamos, muy superficialmente, como una introducción casi. Jesús dice que siendo el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo. O sea, ¿cómo fue Jesús? Humilde. ¿Cómo eres tú? ¿Eres altivo o eres humilde? Parte por ahí. Viendo que si tú quieres ser igual a tu maestro, parte por ahí. ¿Cómo eres tú en tu carácter? ¿Eres una persona humilde? Pastor, yo soy súper humilde, pero cuando me pisan, se van a encontrar conmigo. No. Lo único que nos podrá llevar a ser como nuestro maestro es la palabra. Santiago 1.19 dice, hacedores de la palabra. Por esto, mi amado hermano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, mire, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre. Hay personas que el discipulado le está discipulando y la persona dice, no, es que no estoy de acuerdo, que no me parece esto, que yo no soy Dios, que esto aquí, esto allá. Dice, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos, dice, a vosotros mismos. ¿Te das cuenta? O sea, si yo solamente escucho la palabra, pero no ejecuto esa palabra en mi vida, ¿quién se engaña? Aquí la palabra está diciendo, ¿quién pierde? ¿Pierde Dios? ¿Pierde el discipulador? No, la persona pierde. ¿Por qué? Porque se engaña a sí mismo. Mira, yo creo que el engaño siempre es terrible y Dios lo detesta. Pero no hay peor engaño que el autoengaño. ¿Sabes qué es lo que es el autoengaño? Que tú te mires por la palabra del Señor y tú no quieras reconocer lo que está malo en ti. Porque estamos hablando de personas que pasaron por todo el proceso anterior, partiendo, ¿cierto?, por la fe de salvación con el arrepentimiento verdadero. Y si yo me engaño a mí mismo, entonces, claro, es el paciente que dice, mira, doctor, hice todo, me tomé los remedios. No, se está engañando, porque no siguió todas las instrucciones. Porque Dios no falla, en su palabra no falla. Su palabra dice que nos liberta.
Porque si alguno dice oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo, bienaventurado en lo que hace. O sea, como vuelvo a decir, todo lo que hemos compartido de la palabra cuando comenzamos nosotros, desde el momento que pudimos, ya no pudimos reunirnos, nos lleva solamente a un punto. El que, si usted llegó hasta ahí, hoy lo que usted tiene que ser entonces, un discípulo del Señor, una discípula del Señor, tiene que buscar a alguien que le discipule, tiene que buscar a alguien que le instruya, pero usted tiene que tener un corazón de discípulo. Tiene que ser una persona que está dispuesto a vivir la palabra a las 24 horas. Tiene que ser una persona que no solo busca el conocimiento, sino que usted busca la vida de Dios para su vida. Y para de esta forma hacer qué cosa. ¿Sabe lo que sucederá? La palabra de Dios le libertará a usted. Amén. El diablo siempre me dijo, tú eres esta persona. Y cada vez que el diablo me quiere recordar sus mentiras, ¿sabe lo que yo hago? Yo saco la tremenda espada, hermano. La espada que es la palabra de Dios, para decirle que es un mentiroso. Y para que en mi corazón a mí no me queda absolutamente la menor duda de lo que Dios ha dicho. Que aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ni yo, ni usted, ni ninguno de sus hijos está solo. A lo mejor hay hermanos que están solitos en su casa. O a lo mejor están acompañados, pero no todos están en la misma fe. Pero lo único que le puedo decir es que nosotros estamos del lado del vencedor. Amén. Estamos del lado del Dios victorioso. No estamos solos. Él está más atento a su iglesia de lo que usted se puede imaginar. Y Él quiere verdaderamente sanar nuestra tierra. Él quiere cortar las ataduras. Todo lo que Dios trae para el ser humano, todo lo que Él trae desde Cristo, por su palabra, todo es un bien a nuestra vida. Es extraordinario porque Él solamente busca nuestro bien. Pero la pregunta es, ¿hemos llegado hasta aquí para abandonar la fe en un tiempo más? ¿O hemos llegado hasta aquí para ser un verdadero discípulo del Señor? Usted sabrá, pero lo único que yo le digo es que los discípulos son los que entrarán en el propósito de Dios. Los discípulos son los que entraremos al propósito del Señor. Y aún así hay cosas que vencer, claro, muchas cosas, pero ya estamos en buen camino para ir en el camino de la perfección, porque Dios está perfeccionando nuestras vidas. Aquí, mira, tu alma, mi alma, está siendo perfeccionada por la palabra de Dios para ser nosotros ciudadanos de los cielos. Dios ya comenzó a prepararte. Él te está preparando para que tú vivas juntamente con el Señor. O tú piensas que va a llegar arriba y decir, ya Señor, ahora instrúyame, ahora quiero ser. No, Dios te está preparando aquí. Dios está preparando tu vida acá. Algunos a lo mejor podrá que se convierten como ladrón en la cruz, parten al tiro hacia la presencia del Señor. A pesar que Él entró primeramente al seno de Abraham. Pero nosotros que estamos aquí tenemos el privilegio de ser perfeccionados para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Si hay algo si tú eres una persona que hoy cristiana, que amas al Señor, que te has arrepentido, pero aún hay áreas de tu vida que sigue el diablo teniendo control sobre ti, hay áreas, y no me refiero, claro, esas áreas es más probable que lleguen a pecar, pero es porque hay áreas del corazón de esa persona que aún no han sido libertadas. Y lo único que te puedo decir es que Cristo rompe toda cadena, pero tú tienes que ser sincero, para pedirle al Señor con humildad y abrir tu corazón, derramar tu corazón en lágrimas, en ayuno delante de Dios, para pedirle
que Él te liberte de aquellos pensamientos, de aquellas voces que algunos puedan escuchar y de todas aquellas cosas que a lo mejor están de años puestas por el enemigo en tu vida, para que eso salga de tu corazón y para que Dios comience a poner su palabra en ti y para que verdaderamente hoy día tú puedas decir, yo fui pero ya no lo soy más, yo ahora soy un discípulo, discípula del Señor, y la palabra de Dios me hace más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso la palabra nos dice que vamos de victoria en victoria. Y algún hermano dice, pero pastor, ¿cómo es de victoria en victoria si tengo todos estos problemas? Es que no se refiere Dios a lo material, ni tampoco se refiere a lo que está como en el día a día, sino que la victoria en victoria está en nuestra vida, para ir de victoria a victoria en Dios, porque eso es lo que Dios busca, aun cuando Dios también se ocupa de todos los otros problemas domésticos que nos rodean. Dios, ¿se acuerda? Que hizo flotar el hacha para el que se le había caído, que no era de goma ni de plástico, era de hierro, y Dios se la hizo flotar, porque Dios se preocupa de los detalles que nosotros vivimos en el día a día. Pero lo que Dios espera es que nosotros vivamos y venzamos por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo de Dios, y si usted entiende, por la palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra de Dios, no pasará nada en su vida. Porque la palabra de Dios es la semilla que Dios ha puesto para que el Espíritu Santo nos revele esa palabra para ser instruido. Y la obediencia a esa palabra significa que usted viva ahora como un discípulo del Señor. Y usted diga hoy, sí, yo soy un discípulo, soy una discípula de Dios porque estoy dispuesto a enfrentar en mi vida todas aquellas cosas que me son contrarias, todas aquellas cosas que están desalineadas con la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto a derribar esas murallas, yo estoy dispuesto a hacer caer toda aquella edificación con la cual llegamos antes de Cristo. Si una persona que me diga, pastor, si en mí no hay nada que hacer, estoy listo. Imposible. Todos llegamos con edificaciones que no fuimos edificados por Dios. Todos fuimos discipulados por Satanás y llegamos con edificaciones que Dios lo único que tiene que hacer con esas edificaciones, ¿sabe qué es lo que es? Tumbarlas, derribar esas murallas. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a construir algo nuevo y por supuesto lo que es lo de Dios es lo excelente. Dios no va a construir sobre sus murallas, Dios no va a construir sobre lo que está en su corazón, Dios no puede construir, es imposible. Imagínense usted, si hay una casa y se quiere construir un edificio, van a construir el edificio encima de la casa que está ahí. Usted sabe lo que hacen, van a arrancar todo y después de arrancar todo, recién van a limpiar y van a hacer muchas otras y recién después van a empezar a edificar. Y ahí en ese proceso, donde empieza a arrancar todo, es que muchos no quieren y le dicen a Dios, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y abortan lo que Dios quiere hacer en la vida del discípulo. Muchos, mira, hay discípulos que se dieron vuelta a la espalda, le dieron vuelta a la espalda a Dios, a Jesús mismo, discípulos del Señor. Y Jesús le preguntó a Pedro, Pedro le dijo, ¿ustedes también me van a abandonar, me van a dejar? Y la respuesta de Pedro fue clara y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Pero a Jesús mismo hubieron unos discípulos que mirándolo a los ojos dijeron, esto no es para nosotros, se dieron media vuelta. Y hoy, pobre de ellos, porque estuvieron con Jesús mismo como discipulador. Y ellos le dieron vuelta a la espalda al Señor. Qué tremendo discipulador. Y tomaron la más mala decisión de sus vidas. Por eso, iglesia, amado, quien escuche este mensaje, usted y yo debemos vivir no solo como cristianos, sino que debemos vivir como discípulos del Señor. Y Dios ha prometido que su palabra libertará tu vida. Pero si en tu corazón hay rebeldía, no hay humildad, estás enojado con Dios, tienes molestia en tu corazón y no sueltas primero eso de tu vida, olvídate, no hay oración que vaya a hacer algo. Si es que Dios por misericordia no quebranta la vida de tal persona, porque todo lo que está ahí es lo que impide que acontezca lo que Dios quiere, que tú seas libre y que seas nueva criatura, que las cosas viejas pasen y que dice Dios, he aquí, Dios hace todo nuevo. Amén. ¿Quieres imitar al Maestro? Aprende entonces a conocer quién es nuestro Señor, quién es Jesús. No digo quién fue, porque no está muerto. ¿Quién es Jesús? Amén.
y busca tu vida para imitarle a Él y para ser libre, para ser verdaderamente libre, porque Dios me libertó, Dios sanó mi corazón, Dios me ha hecho otro hombre distinto, soy un hombre que hoy está aprendiendo del Señor y le doy gracias a Dios porque Él me recogió. Así que vamos a orar al Señor. Yo quiero que toda persona que esté allí pueda orar al Señor. No hay mayor frustración que estar en los caminos del Señor y ver que los demás pueden y yo no puedo. Ver que los demás avanzan y yo no avanzo. Y entonces tú tienes que entender, hay algo en ti que no está bien, porque el Evangelio es perfecto, la palabra de Dios es perfecta, el Espíritu Santo es Dios, y Padre y el Hijo no van a ser, ellos no son imperfectos como nosotros, y Dios tiene todo el poder, todopoderoso para libertar, para sanar, para transformar todo aquel que se quiera poner en las manos del Señor, pero tienes que dejar tu posición para ponerte en humildad delante de Dios. Deja de cometer errores, deja de estropear, deja de dañar, deja de dañarte. Permite que Dios, porque aquí no le habla al mundo, esto no es una predicación de psicología, no, yo le estoy hablando a hijos de Dios que están en los caminos del Señor y Dios quiere transformar y cortar toda la atadura para que verdaderamente vivan una vida plena en el Evangelio, porque eso es lo que su palabra dice y puedo dar testimonio que es lo que su palabra hace. Eso es lo que hace. Corta todo, sana, liberta, rompe cadenas y rompe también con el pecado, por supuesto, y con todo lo que está dentro de nuestro corazón. Oramos a usted, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le doy gracias, Señor, por su palabra. Le pido, Señor, que esta palabra sea una esperanza, una respuesta, Dios, para todos aquellos, Señor, que estando, Señor, en el Evangelio, a lo mejor han retrocedido por las decisiones que no han tomado, que no han sido buenas. Y hoy, Señor, les cuesta, Señor, avanzar en la fe. También a lo mejor hay personas, Señor, que recién se han convertido a Cristo, a lo mejor a través de estas mismas, Señor, palabras y predicaciones. Y hoy quieren saber cómo deben continuar en sus vidas. Pues que esta palabra, Señor, les guíe para ser discípulos, Señor, para vivir la palabra. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que toda persona que esté pensando, Señor, en abandonar el Evangelio, no lo permita, Señor, porque nada bueno, Señor, vendrá de aquella decisión. Nada bueno vendrá, Señor, de tomar, Señor Padre, aquello tan triste y doloroso, sino que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por sus misericordias, Padre, esta palabra, Señor, ponga el fundamento, Señor, de lo que ahora es necesario, Señor, realizar para que, Señor, por todas estas cosas, su palabra, Señor, crezca, poniendo, Señor, el fundamento de su palabra y la obra, Señor, al vivir, Señor, como dice Santiago, y comience usted, Señor, a realizar una edificación, Señor, en nuestras vidas. Y que comprendan que si esa edificación no está hecha, todo conocimiento aún no es suficiente, Señor, porque usted, Señor, no busca simpatizantes, ni personas, Señor, cristianas, todos, sino busca personas, Señor, que realmente se han determinado a derribar, Señor, todo conocimiento, como lo hizo Pablo, toda altivez, todas aquellas cosas que están en lo profundo, Señor, del ser de cada persona, y que nadie, Señor, los ve excepto la misma persona, y usted, Señor, también lo puede ver. Y por eso, Señor, usted quiere venir a libertar, Señor, la vida de las personas. Por eso usted quiere venir a sanar, Señor, los corazones. Por eso, Señor, usted quiere venir, Padre, a dar vida y vida en abundancia, Señor. Padre, que pueda la iglesia, Señor, comprender, quien escuche esta palabra, Señor, que sí hay una esperanza, Señor, para transformar y cambiarnos, Señor, a nosotros. Que sí es posible, Señor, ser distinto, que lo único, Señor, que quedará de nosotros es este estuche, Señor, que es nuestro cuerpo,
porque por dentro, Señor, somos renovados de día en día, Señor, por su palabra. Y que nosotros, Señor, ya no seremos los mismos, porque, Señor, su Espíritu Santo, Señor, va a hacer aquella obra, Señor, en nosotros, si nosotros se lo permitimos, Señor. Yo le pido, Padre, que en esta hora, en el nombre de Jesús, toda persona, Señor, que aún estando en la iglesia, está en la aflicción de su propia cárcel, de su corazón, de su mente, y que aún hay pensamientos tortuosos, estando en Cristo, usted, Señor, arranque, Señor, Padre, el engaño, Señor, del enemigo, para que aquellas personas, Señor, que piensan que nunca lo lograrán, caiga, Señor, toda mentira, Señor, del enemigo. Caiga, Señor, Padre, todo pensamiento, Señor, que Él ha levantado como fortaleza para hacer a aquellas personas pensar de que fracasaron. Porque si hoy, Señor, esas personas dicen, estoy en una iglesia de sana doctrina, hay buenos hermanos, hay buenas hermanas, hay buenos discipuladores, hay buenos siervos, lo digo con respeto, y esto a mí no me funcionó, entonces ya no hay nada que esperar. Pero Padre, yo sé que eso, Señor, es un engaño de Satanás, porque Él siempre querrá ir en contra de su palabra. Si su palabra, Señor, dice que la verdad, Señor, nos libertará y que seremos libres por su palabra, Señor, esa es la verdad. Usted nos libertará de todo, Señor, de todo. No todos somos iguales, no todos pasamos por las mismas cosas, no todos tenemos los mismos pensamientos, pero sé, Señor, que todos necesitamos ser libertados, sin excepción. El que llega, Señor, al camino del Evangelio y dice, yo soy libre, eso es mentira, porque no es así, porque nosotros veníamos de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas, donde Satanás siempre se encargó de poder atarnos, no de una sola forma, no de una sola manera, sino que atar nuestra vida a través de distintas cosas que aprendimos a caminar estando en la iglesia, aprendimos a caminar con aquellos pensamientos, pero no significa que los habíamos arrancado ni que los habíamos vencido, porque en algún momento esos pensamientos iban a volverse en contra nuestra para darnos el golpe y sacarnos de la iglesia. Pero usted, Señor, que es bueno, usted, Señor, que es poderoso, usted quiere verdaderamente libertar, Señor, a todo aquel que llega, Señor, a usted, a todo aquel, Señor, que le conoce, Señor, usted le liberta, usted le restaura, usted le hace nuevo, usted, Señor, tomará su pasado, los pecados y todo, Señor, es echado, Señor, allí, Señor, al olvido, y usted comienza una vida nueva, Señor. Pero no es posible, Señor, experimentar una vida nueva si primero, Señor, no se obedece a su palabra. Si permaneciereis en mi palabra es verdad, y esa palabra os liberte. Nadie puede esperar ser libre si no permanece en su palabra. Padre, yo le pido que usted abra, Señor, a los ojos, Señor, de todos quienes necesitan, Señor, Padre, analizar y detenerse en un momento de su vida espiritual y ver, Señor, que estamos todavía a tiempo, Señor, para hacer los cambios necesarios para poder, Señor, tomar esta palabra y que esta palabra se ejecute en nosotros y que sea verdad. Porque usted, Dios, es Dios de verdad. Usted es el Dios poderoso. Padre, a usted, Señor, sea toda gloria. A usted, Señor, sea toda honra. Señor, por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Usted vino a libertar, Señor, la humanidad. Usted vino, Señor, a arrancarnos, Señor, del cautiverio. Usted vino a romper, Señor, nuestras cadenas. Usted vino, Señor, Padre, a darnos vida y vida en abundancia. No hay mejor tiempo, Señor, que el tiempo de Cristo en nuestras vidas. No hay mejor gozo, alegría y paz, Señor, en nuestros corazones que este tiempo, Señor. Por eso su palabra dice que necio es el que dice que todo tiempo pasado fue mejor, porque el tiempo con Cristo, el tiempo, Señor, en la fe, el tiempo, Señor, en este tiempo presente, en el verdadero evangelio, es el mejor tiempo. Y el tiempo que viene hacia el futuro es mucho mejor aún, porque allí están las promesas, Señor, que usted ha dado a la iglesia. Hoy hay promesas que están sobre nuestra vida, y son promesas, porque aún no, yo no he muerto. Y si usted viene, no experimentaré muerte. Y se cumplirá aquella promesa, que mi cuerpo será transformado. Pero sobre mí ya está ejecutada la salvación. Por cuanto usted ya me ha dado, Señor, el perdón. Y eso no es promesa, eso es algo que ya se cumple, sobre todo Hijo de Dios.
abracemos pues las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y vivamos conforme a lo que Dios dice, pero tomemos las decisiones necesarias para poder nosotros despejar toda confusión de nuestras vidas y podamos vivir verdaderamente como Dios lo manda, porque Él dará su refrigerio, su tiempo, su victoria a nuestras vidas, y Dios no hace excepción de personas. Padre, usted sea toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos, Señor, por usar este vaso de barro, Señor, donde usted, Señor, la gloria es suya. Y yo, Señor, agradecido de su obra, Señor, en mí y en mi corazón, Señor, para que los que están conmigo hoy día puedan, Señor, conocer a una persona distinta. Mi familia puede ver un padre diferente, un esposo diferente, porque los méritos de Cristo, Señor, lograron, Señor, cortar mis ataduras y ya no hay rencor, ya no hay dolor, ya no hay enojo, ya no hay nada, Señor, de eso en mi corazón, porque todo ha sido sanado y perdonado. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no voy a tener gratitud? ¿Cómo no le voy a dar gracias, Señor? Si usted, Señor Padre, me sacó del cautiverio de mi corazón, no solamente, Señor, del que el enemigo me tenía, para hoy día vivir una vida diferente. Gracias, Señor, le doy, Padre, en esta noche ya, Padre, por todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor. Y antes de poder pasar a los hermanos para saludarles, yo le decía que estoy muy gozoso junto a mi esposa y a mi familia, porque a lo mejor después la hermana a lo mejor va a contar el testimonio, no lo sé, pero le doy gracias al Señor porque hay una hermana de nuestra iglesia con su pequeñita, después de la reunión del jueves, no se contactaba con nosotros. Y ella quería contar su sueño que Dios le había dado y me contó el sueño. Y el Señor le dio un sueño muy lindo y en ese sueño el Señor a esta pequeñita, Dios, y le habló. Mire cómo es bueno Dios. Amén. Y en el sueño le da una visión en el cielo, en medio del sueño. Y en esa visión del sueño, ahí está, en la, gracias Señor, ahí está la pequeña Maite. La Maite ahí está, gloria al Señor. Y me gustaría a lo mejor que pudiera saludarnos la pequeña Maite para saber cómo está. Hola Maite, Y sí. Hola, pastor. ¿cómo está mi niña? Bien. Qué bueno. ¿Quiere que le contemos a los hermanos su testimonio? Sí. ¿Sí? ¿Lo cuenta usted o lo cuento yo? Yo. Ya, cuéntelo. Ya. Cuente su sueño. Buenas noches, pastores y hermanos. Les quiero contar un sueño que un día tuve y fue muy bonito el sueño que yo tuve. Yo estaba en la terraza y de repente se abren como un poquito las nubes. Y mi papá y mi mamá estaban en su pieza descansando. Y cuando se abren las nubes, empieza a ver como el lago de juego. Y el Señor me dice, Maite, tú no tienes que estar en estos caminos, tienes que estar en mis caminos. Y yo me puse a quedar y canto una alabanza que se fue un sueño. Amén. Súper claro, súper bien. Gloria al Señor. Y después, ¿qué pasó, Maite, cuando, qué es lo que hizo, qué hizo usted con la invitación que el Señor le hizo? Recibí al Señor. Recibió al Señor. Gloria a Dios. Mire qué hermoso lo que el Señor está haciendo. Me imagino que mis hermanos allá en Concón, su abuelita, su abuelito, todos están gozosos y felices. Amén, pastor. Amén. ¿Quiere agregar algo más, mi hermana Angélica o su familia? Bueno, buenas noches, pastor y hermanos. Primero que nada, le doy la gloria y la honra a Dios porque Él siempre nos escucha. Aunque nos veamos, siempre Dios nos escucha. Y animo a mis hermanos para que
sigan creyendo en el Señor, que Él siempre, aunque no veamos, hermano, Dios nos escucha. Amén. Y a mí me sorprendió y me siento muy gozosa y me siento llena del Señor por lo que Él hizo con mi hija. Y así como lo hizo con mi hija, sé que lo hará con todos mis hermanos que nos esperan respuesta. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos años tiene Maite, hermana? 6. 6 añitos. 6 añitos. ¿Y quién vive en ti ahora, Maite? El Señor. El Señor. Cristo vive en mí. Cristo vive. Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor por lo que hizo. Le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Dios te bendiga, Maite. Dios te bendiga por tu hermoso testimonio. Qué bonito lo que el Señor es. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Sabe que yo me sorprendía cuando estábamos orando, ¿cierto, mi hermana Angélica, por Maite? Sí, amén. Ella lo Amén. hizo con un corazón, no sé cómo explicarlo, pero verdaderamente para el Señor. Sí. ¿Cierto, hermana Angélica? Amén. Entregada para el Señor. Sí, Con un corazón dispuesto para Dios. Amén. y quebrantada por el Señor. Sí. Amén. Así que no, yo me gozo, yo estoy muy gozoso de lo que Dios está haciendo en los hogares de mis hermanos. Y esto es algo extraordinario, extraordinario. Así que mi pequeña Maite, nos vamos con el Señor. Así que Amén. Amén. Me lo contó a mí con todos los hermanos ahí, y con toda la iglesia, mi pequeña Maite, Dios te bendiga, pequeña. Y bueno, ya no es tan pequeña, la hermana Maite. Sí, amén. A tus 6 añitos aceptaste a Cristo y eso es lo más glorioso para tu vida. Y sé que el Señor te va a seguir sorprendiendo, Maite, y junto a tus papitos, es la bendición de Dios, junto a tu familia, junto a tu hermana Francesca, junto a todos, mi hermana Valeria, todos quienes te aman allí en casa, mi hermano Rodolfo, tu abuelita, mi hermana María Teresa. Es glorioso lo que Dios está haciendo. Así que, Amén. vamos, hermano, qué hermoso testimonio. Yo, El Señor aparece en su sueño. Le hace una tremenda invitación. eso, Amén. la pastora que mi hermano, mi hermana Angélica, ahí, cómo Dios le habla tan claro a la pequeña. Amén. Le dice, tú no debes estar, tienes que estar en mi camino. Amén. Gloria al Señor, porque yo le decía, esa es la Gloria a misma Dios. invitación. Y la misma invitación que Dios le hizo a Maite en este sueño, es la invitación que Dios hace para tu vida. Amén. Dios quiere que tú Amén. estés en su camino. Si Dios le habló a esta pequeñita, a la pequeña Maite, a su vida, ¿cuánto Dios más tampoco no nos ha dejado nosotros fuera, sino que nos habla por su palabra? Amén. Así, porque se tiene que revelar a una niña por un sueño para que ella lo entienda, porque Dios es bueno. Así que Amén. que el Señor te bendiga, Maite. Amén. Madre. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga. El Señor, nuestro propósito. No, soy muy gozoso, yo me emocioné mucho y estoy muy contento, muy gozoso. Es una noticia extraordinariamente hermosa. Así que esto, hermanas, que ustedes, como bien decía, sé que ha sido una inyección de fe para seguir luchando, porque miren la victoria Así es. del Señor. Así Yo lo es. único que le puedo decir es que Cristo viene muy pronto. Así es. Si Amén. está haciendo esto, hermano, es porque está muy cerca. Sí, amén. Así es. Amén. Amén. Vamos a saludar a los demás hermanos para que ¿Alguien más quiere decir alguien algo de su ustedes? familia, hermana, Porque eso No, gozosa en el Señor, por el sueño que le dio a ella. amén, qué increíble. gloria al Señor. Amén.